Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal, tu fuente número uno para todas las novedades, chismes y dramas del mundo del espectáculo turco. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque, bueno, prepárense, porque hoy vamos a hablar de un tema que ha estado dando vueltas en internet, en las redes sociales, en todos lados, y que finalmente, al parecer, tiene una respuesta. Hoy vamos a sumergirnos en la aparentemente inagotable saga de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, lo sé, muchos de ustedes probablemente ya están rodando los ojos pensando, otra vez con lo mismo, pero créanme, esta vez creo que tenemos algo realmente sustancioso que compartir. Como ya habrán adivinado por el título del vídeo, hoy vamos a desentrañar la verdad. O al menos lo que parece ser la verdad, sobre si Hande Erçel y Kerem Bürsin, nuestra pareja dorada de Senkalkam, la serie que los catapultó al estrellato internacional, realmente rompieron. Y no solo si rompieron, sino también, si es posible, ¿por qué? Porque, seamos honestos, la ruptura de esta pareja fue como un balde de agua fría para muchos de nosotros. ¿Quién no se enamoró de la química innegable que tenían en pantalla y fuera de ella? Parecía un cuento de hadas moderno, una historia de amor nacida en un set de filmación, un sueño hecho realidad. Pero como todos sabemos, la vida real no es una comedia romántica, y las relaciones, incluso las de las celebridades, son complicadas, llenas de altibajos, de retos y, a veces, de dolorosas separaciones. Y antes de que empecemos a desgranar todo este asunto jugoso, quiero pedirles un favorcito rápido. Si les gusta el chisme del bueno, si aman el drama turco tanto como yo, y si quieren estar al tanto de todas las novedades sobre sus celebridades favoritas, asegúrense de suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. De verdad que significa mucho para mí y me ayuda a seguir trayéndoles contenido que les guste. Ahora sí, pongámonos serios. Como muchos de ustedes saben, la relación entre Hande y Kerem fue prácticamente un secreto a voces durante la primera temporada de Senkalkam. Los fans, con su capacidad innata para detectar la química real, ya sospechaban que algo más que una simple amistad estaba floreciendo entre ellos. Y luego, como si se tratara de un capítulo extra de la serie, confirmaron su relación con unas fotos adorables desde las Maldivas. Fue como si todos nuestros sueños se hicieran realidad. Parecían la pareja perfecta, irradiando felicidad y amor en cada aparición pública, en cada entrevista, en cada publicación en redes sociales. Sin embargo, la burbuja de felicidad, como suele pasar, eventualmente explotó. A principios de 2022, los rumores de una posible crisis empezaron a circular con fuerza. Al principio, muchos de nosotros, incluyéndome, nos negábamos a creerlo. Pensábamos que eran simples chismes, invenciones de la prensa rosa, o tal vez, estrategias de marketing para mantener a la serie en boca de todos. Pero a medida que pasaban los días, los rumores se hacían más insistentes y las señales, aunque sutiles, eran cada vez más evidentes. Dejaron de aparecer juntos en público, sus interacciones en redes sociales disminuyeron drásticamente, y sus representantes se negaban a hacer comentarios al respecto. El silencio era ensordecedor. Y luego, llegó la confirmación no oficial. A través de fuentes cercanas a la pareja, se filtró la noticia de que Hande y Kerem habían decidido tomar caminos separados. No hubo comunicados oficiales ni declaraciones dramáticas, simplemente un silencio respetuoso, pero al mismo tiempo devastador. Ahora bien, la pregunta del millón es ¿por qué? ¿Qué pasó para que una relación que parecía tan sólida y prometedora llegara a su fin? Aquí es donde las cosas se ponen un poco más turbias, porque, como se pueden imaginar, no tenemos una respuesta definitiva. Pero basándonos en la información que hemos recopilado de diferentes fuentes, y en el análisis de su comportamiento público, podemos construir una teoría, o más bien, varias teorías. Una de las teorías más extendidas es la de la presión mediática. Hande y Kerem se convirtieron en el centro de atención desde el momento en que confirmaron su relación. Cada paso que daban era analizado, cada palabra que decían era diseccionada, y cada gesto era interpretado. Imaginen la presión de tener constantemente a los paparazzi siguiéndolos, a los fans opinando sobre su relación, y a los medios especulando sobre su futuro. Esa constante vigilancia, esa falta de privacidad, seguramente debió tener un impacto negativo en su relación. Es difícil mantener una relación sana y normal cuando estás constantemente bajo el microscopio público. Otra teoría, que no es excluyente de la anterior, es la de las diferencias profesionales. Ambos son actores muy exitosos, con agendas muy apretadas y proyectos constantes.
Kerem, por ejemplo, ha estado involucrado en varios proyectos internacionales, lo que implica viajes constantes y largas ausencias. Hande, por su parte, también ha estado enfocada en su carrera, protagonizando series y películas que requieren mucha dedicación y tiempo. Es posible que la distancia, tanto física como emocional, haya afectado su relación. Es difícil mantener la chispa viva cuando no se puede pasar tiempo de calidad juntos. Además, hay que tener en cuenta que ambos se encuentran en momentos diferentes de sus carreras. Hande, por ejemplo, ha estado explorando diferentes roles y proyectos que la desafían como actriz. Kerem, por su parte, parece estar más enfocado en proyectos internacionales y en expandir su carrera a nivel global. Es posible que estas diferentes ambiciones y prioridades hayan generado tensiones en la relación. Pero, volviendo al título del vídeo, ¿están realmente rotos? Bueno, aquí es donde las cosas se ponen un poco más interesantes. Si bien es cierto que ya no son pareja, y que su relación romántica llegó a su fin, parece que han logrado mantener una relación cordial y respetuosa. No hay resentimientos públicos ni declaraciones negativas el uno del otro. De hecho, algunos rumores sugieren que incluso siguen siendo amigos. Y si esto es cierto, es algo digno de admirar. Demuestra madurez y respeto mutuo, y demuestra que es posible mantener una relación positiva después de una ruptura. Ahora bien, no quiero generar falsas esperanzas ni alimentar ilusiones descabelladas. Es muy poco probable que Hande y Kerem vuelvan a estar juntos. Pero nunca digas nunca. En el mundo del espectáculo, todo es posible. Quizás en el futuro sus caminos vuelvan a cruzarse y decidan darse una segunda oportunidad. O quizás no. Lo importante es que ambos sean felices y que sigan persiguiendo sus sueños. En resumen, la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin llegó a su fin, aparentemente debido a la presión mediática, las diferencias profesionales y las diferentes prioridades. Si bien su ruptura fue una decepción para muchos fans, parece que han logrado mantener una relación cordial y respetuosa. Y aunque es poco probable que vuelvan a estar juntos, nunca se sabe lo que el futuro les depara. Y eso es todo por el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis profundo de la ruptura de Hande y Kerem. Sé que es un tema que les interesa mucho y que tenían muchas preguntas al respecto. Espero haber podido aclarar algunas de sus dudas y haberles dado una visión más clara de lo que pudo haber pasado. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de todo esto? ¿Creen que la presión mediática fue el principal factor de la ruptura? ¿O creen que hubo otros motivos? Dejen sus comentarios abajo y díganme qué piensan. Me encanta leer sus opiniones y saber lo que piensan sobre estos temas. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, por favor denle un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. De verdad que su apoyo significa mucho para mí, y me ayuda a seguir trayéndoles contenido que les guste. Recuerden activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo. *** Ampliando la noticia, el ascenso, la caída y el después de Hande Erçel y Kerem Bürsin ***. Para entender completamente la magnitud de la ruptura de Hande Erçel y Kerem Bürsin, y por qué resonó tan profundamente en tantos fans a nivel mundial, es crucial examinar el contexto de su relación, el impacto de Sen Kalkapm, y las carreras individuales de ambos actores. Sen Kalkapm no fue solo una serie popular en Turquía, se convirtió en un fenómeno global, impulsada en gran parte por la química innegable entre Hande y Kerem. La trama, que gira en torno a una joven florista llamada Eda que se ve obligada a fingir estar comprometida con el rico y exitoso arquitecto Serkan, era predecible pero irresistible. Lo que elevó la serie por encima de otras comedias románticas fue la autenticidad que los actores aportaron a sus roles. La especulación sobre una relación fuera de la pantalla comenzó casi inmediatamente. Los fans analizaban cada mirada, cada toque, cada interacción pública en busca de pruebas de que el amor de Eda y Serkan era real. Y aunque la pareja inicialmente negó los rumores, la persistencia de los fans, combinada con la creciente evidencia, finalmente los obligó a confirmar su relación durante unas vacaciones en las Maldivas. Este anuncio desató una ola de entusiasmo. Los fans se sintieron validados en sus sospechas y celebraron la idea de que el cuento de hadas continuaba fuera de la pantalla. Hande y Kerem se convirtieron en la pareja del momento, adorados por su belleza, su talento y su aparente felicidad.
Sus perfiles en redes sociales se inundaron de comentarios positivos, sus apariciones públicas generaban un frenesí mediático y su popularidad se disparó a niveles estratosféricos. Sin embargo, el intenso escrutinio público que acompañó su relación también comenzó a pasar factura. Cada aspecto de sus vidas se convirtió en objeto de análisis y especulación. Sus decisiones profesionales, sus amistades, incluso su ropa, eran diseccionadas y comentadas en las redes sociales y en los medios de comunicación. La presión de mantener una imagen perfecta y de cumplir con las expectativas de los fans debió ser abrumadora. Además de la presión mediática, las agendas profesionales de Hande y Kerem se volvieron cada vez más exigentes y divergentes. Hande, ya una estrella en ascenso antes de Senkalkapm, continuó diversificando sus roles, participando en proyectos que mostraban su versatilidad como actriz. Su interpretación en series dramáticas le valió el reconocimiento de la crítica y consolidó su posición como una de las actrices más solicitadas de Turquía. Kerem, por su parte, comenzó a explorar oportunidades en el mercado internacional. Su ambición de expandir su carrera más allá de Turquía lo llevó a participar en proyectos en Estados Unidos y Europa, lo que significó largos periodos de ausencia y la necesidad de equilibrar sus compromisos profesionales con su relación. La distancia física, combinada con la presión constante de los medios y la necesidad de mantener una imagen pública, inevitablemente comenzó a afectar la relación. Los rumores de una crisis comenzaron a circular a principios de 2022, alimentados por la falta de apariciones públicas conjuntas y la disminución de las interacciones en las redes sociales. La confirmación no oficial de la ruptura llegó como una sorpresa devastadora para muchos fans. La noticia generó una ola de tristeza y decepción, y muchos expresaron su incredulidad y su esperanza de que se tratara de un malentendido. Pero a medida que pasaban los días, se hizo evidente que la relación había llegado a su fin. Las razones exactas de la ruptura siguen siendo un misterio, pero las teorías que circulan apuntan a una combinación de factores. La presión mediática, a la distancia física, las diferencias profesionales y las diferentes prioridades en la vida son las explicaciones más comunes. Es importante recordar que Hande y Kerem son individuos con sus propias ambiciones, deseos y necesidades. Es comprensible que, a pesar de su amor mutuo, hayan llegado a la conclusión de que sus caminos ya no eran compatibles. Lo que es digno de admirar es la forma en que ambos han manejado la situación después de la ruptura. A pesar del dolor y la decepción, han mantenido una actitud respetuosa y cordial el uno hacia el otro. No ha habido resentimientos públicos, ni declaraciones negativas, ni intentos de dañar la reputación del otro. De hecho, los rumores sugieren que incluso siguen siendo amigos, lo que demuestra una gran madurez y un deseo de mantener una relación positiva a pesar de la separación. En cuanto al futuro, es poco probable que Hande y Kerem vuelvan a estar juntos, al menos en el corto plazo. Ambos están enfocados en sus carreras y en perseguir sus sueños. Sin embargo, como dice el dicho, nunca digas nunca. El futuro es incierto y las circunstancias pueden cambiar con el tiempo. Quién sabe, tal vez en algún momento en el futuro sus caminos vuelvan a cruzarse y decidan darse una segunda oportunidad. Pero independientemente de lo que depare el futuro, es importante recordar que Hande y Kerem han dejado una huella imborrable en el mundo del espectáculo turco y en los corazones de millones de fans en todo el mundo. Su talento, su química y su historia de amor han inspirado y entretenido a muchos, y su legado perdurará mucho después de que su relación haya terminado. Así que aunque la ruptura de Hande Erçel y Kerem Bürsin fue un momento triste para muchos, también es una oportunidad para celebrar su relación y para desearles a ambos lo mejor en sus futuros proyectos y en sus vidas personales. Y quién sabe, tal vez en algún momento en el futuro, nos sorprendan con una nueva historia de amor, ya sea juntos o con otras personas. El tiempo lo dirá.